Bueno, buenas noches, o buenos días, buenas tardes a todos. Bienvenidos a estas charlas realizadas por el Grupo de Interés de Medicina Interna y mi Universidad Nacional. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es la tormenta tiroidea, que aunque es algo raro, es una de las cosas que se presenta en el servicio de urgencias y que es de muy importante conocimiento para todos. Se define como tormenta tiroidea a un grupo de manifestaciones extremas y del hipertiroidismo. ¿Sí? Recordemos que el hipertiroidismo es cuando se produce demasiadas hormonas tiroideas y esto, pues los niveles son elevados, ¿sí? Y ya hablamos de tirotoxicosis cuando se presentan los síntomas. Eso es tirotoxicosis, cuando presentan los síntomas del hipertiroidismo. Y ya decimos que es tormenta tiroidea cuando se presentan los síntomas de una forma muy exagerada. Es algo muy raro, ¿sí? Solo se presenta en el 1 o 2% de las personas que sufren de hipertiroidismo, ¿sí? Pero que es algo que lleva un riesgo de la vida bastante importante si no se trata a tiempo. Como lo vemos aquí, es un desorden raro, agudo y severo, ¿sí? Por lo que se presenta una liberación excesiva de las hormonas tiroideas. Entonces, la epidemiología de esta enfermedad, como decía mi compañero, es muy rara. Se ha reportado que hay aproximadamente 0,2 casos por cada 100.000 habitantes, pero no obstante tiene una tasa de mortalidad alta, del 10 al 30%. Con una terapia dada a tiempo se puede reducir esta al 10%. El pronóstico es desfavorable, en especial en pacientes que ya hayan tenido alguna patología tiroidea. De los pacientes hospitalizados con tirotoxicosis, el 5,4% llegan a desarrollarla, o sea, es una prevalencia baja. Se presenta con mayor frecuencia en mujeres que en hombres, con una relación de 3 a 1. Algunos estudios dicen que no se correlaciona mucho con los niveles de hormonas tiroideas liberadas, sino que podría ser que los sujetos tiendan más a desarrollarla, pueden tener una mayor cantidad de sitios de unión a catecolaminas y a hormonas tiroideas, pero esto todavía no se ha comprobado bien. Entonces, en la fisiología, aquí tenemos el eje de hipotálamo, hipófisis, tiroides. Entonces, en el hipotálamo se secreta la TRH, que va a estimular la secreción de TSH de la hipófisis. Esta, a su vez, va a actuar en la tiroides para aumentar la secreción de T3 y T4, las cuales van a llegar a tejidos periféricos, como en este caso es el hígado y el riñón, en donde van a actuar unas enzimas que son las desyodasas y van a convertir la T4 en T3, que es la hormona activa. Teniendo en cuenta que de la tiroides sale principalmente, casi 90% que sale es T4. Y hay otra desyodasa importante, la desyodasa tipo 2, que se encuentra en el sistema nervioso y en músculo liso, vascular. Y en el sistema nervioso es importante porque va a ayudar al retrocontrol negativo sobre la hipófisis en la secreción de TSH. Entonces aquí tenemos el diagrama de más o menos recordar cómo es la síntesis de la hormona tiroidea. Entonces primero, el primer paso es la síntesis de la tiroglobulina, que sucede en el retículo endoplasmático, en el folículo tiroideo. Posteriormente se va a exportar esta proteína hacia la luz del folículo, y a su vez va a entrar el yoduro, absorbido por el sistema digestivo, por el transportador NIS, que es un transportador contracorriente que requiere gasto energético. Y posteriormente el yoduro va a salir al folículo tiroideo por la proteína pendrina, que es un transportador de cloro-yodo. Aquí en el folículo tiroideo va a ser oxidado por la peroxidasa y que lo convierte en yodo. Posteriormente se va a dar la yodación de los residuos tirosina, de la tiroglobulina, y que da lugar a monoyodotirosina y diyodotirosina, que estos se pueden conjugar ya sea 2-diyodotiroxina para formar la T4 o una diyodotiroxina y una monoyodotiroxina para formar una T3. Posteriormente se lleva a cabo la endocitosis de esta molécula y mediante el estímulo de
De la TSH se va a dar la proteólisis y la liberación de la T3 a T4 hacia el torrente sanguíneo, en donde pues ya se va a dar a cabo los procesos de desyodación. Las funciones de las hormonas tiroideas son bastante amplias. Las podemos separar en respuestas genómicas y no genómicas. Las genómicas son las que tienen una acción más prolongada en el tiempo. Las no genómicas tienen una acción rápida. Pero en grosso modo, digamos, los efectos serían el crecimiento y desarrollo, participan en el desarrollo de los huesos, en el del sistema nervioso, y en efectos generales vendría a ser aumento del gasto cardíaco, porque hay un aumento de la tasa metabólica basal, lo que a su vez crea una mayor necesidad de bombeo por parte del corazón. Va a haber una proteólisis, lo que va a aumentar la urea, que se excreta por el riñón, y la función renal. Y también va a aumentar la ventilación en parte de los pulmones. Aquí vemos la regulación de las hormonas tiroideas, tanto por factores endógenos como por fármacos que se puedan administrar. Entonces, aquí vemos que el frío, traumatismo y estrés son el estímulo positivo para la secreción de las hormonas tiroideas. Mientras que el yodo fisiológico también es un estímulo positivo. El yoduro en exceso es un efecto contrario, va a inhibir la secreción de hormona tiroidea, al igual que fármacos como los tiburehilenos y el yodo radioactivo 131 se usa para tratamientos que tienen que ver con ablación de la tiroides. También hay factores que pueden inhibir las desyodasas y de esta manera disminuir el efecto de las hormonas tiroideas, como en este caso sería la restricción calórica y el estrés intenso, que pueden inhibir las desyodasas tipo 1, que digamos son las más activas en el organismo. Y en esta imagen vemos aquí como digamos los principales signos y síntomas del hipertiroidismo. Entonces vemos en el sistema nervioso aumento de la excitabilidad, agitación, la habilidad emocional e insomnio. Vemos que causa disnea, aumento de las mamas, ginecomastia en hombres. Alguna hipótesis dice que esto podría ser por un aumento de la globulina transportadora de hormonas sexuales debido a los efectos de la tiroides. Calor en todo el cuerpo, hay sudoración excesiva, palmas y manos calientes. En mujeres se produce oligomenorrea o amenorrea. Mixedema localizado, pero ese es uno de la tríada de la enfermedad de Graves. También al sistema nervioso, por el sistema nervioso simpático contribuye a la debilidad muscular y fatigabilidad. Y en el sistema digestivo se promueve el tracto rápido, lo cual ocasionaría una diarrea. Es ocasional, no es muy frecuente. Y las principales manifestaciones que son con las que llegan los pacientes, digamos, serían las palpitaciones, taquicardia, que pueden conducir a una fibrilación auricular. Bueno, entonces ya entendiendo un poquito la fisiología de la tiroides, vamos a hablar ya, adentrarnos en la fisiopatología que produce la tormenta tiroidea. Esto en sí no está muy claro, ¿sí? No es muy, no se puede decir que los mecanismos exactos que lleven a que se desarrolle la tormenta tiroidea se comprendan bien, pero se manejan normalmente estos 5 pilares o 5 teorías sobre la tormenta tiroidea. Entonces vamos a hablar del primero, que es el aumento de los niveles de T4 libre, ¿sí? Que se presentó a partir de un estudio que hicieron Brooks y pues su compañero Wallstein sobre los niveles de T4 y T3 en pacientes con tirotoxicosis frente a los que presentaban tormenta tiroidea. Esto demuestra que pues a nivel de lo que es las concentraciones totales de T3 y T4 libre, T3 y T4, perdón, son iguales, pero las fracciones dializables, ¿sí? Y la de T4 libre, ¿sí? Eran más altas en los pacientes con con esta crisis con la tormenta tiroidea frente a los que solo presentaban tirotoxicosis. Más adelante vamos a desglosar un poquito esta idea. También pues, se presentan los cambios de proteínas de unión, ¿sí? Pues al presentarse la tirotoxicosis, pues
hay una teoría que dice que las catecolaminas inhiben ciertos receptores, ¿sí? Al disminuir sus proteínas de unión, ¿sí? Que estas se unen a los niveles de T4 y T3 para llevarlos a las proteínas de unión. Otro de las teorías que se manejan es que al aumentarse los niveles hormonales, ¿sí? Se desarrolla una intolerancia de los tejidos a la T3 y la T4, que podría ser la causa también de la tormenta tiroidea. No existen los mecanismos propuestos aún, ¿sí? Que digan cómo se presenta esta intolerancia, pero sí se muestra que frente a niveles de hormonales altos, ¿sí? Hay como una descomposición homeostática, ¿sí? Es decir, que los tejidos comienzan como a presentar una descompensación. Tenemos también la estimulación del sistema nervioso adrenérgico, ¿sí? Dado por la activación de este sistema nervioso, sí se presentan muchos síntomas y signos de la tirotoxicosis, ¿sí? Entonces, la respuesta es dramática en los pacientes tirotóxicos al bloqueo adrenérgico, causa mucha especulación sobre el papel que se desarrolla en la tormenta tiroidea, ¿sí? Es decir, los niveles de plasma y las tasas de excreción urinaria de norepinefrina y epinefrina son normales en los pacientes tirotóxicos, pero en el paciente que presenta tormenta tiroidea, que presenta el episodio de tormenta tiroidea, ¿sí? La hormona tiroidea está aumentada por lo que la densidad de los receptores adrenérgicos beta disminuye, mientras que la densidad de los receptores adrenérgicos alfa aumenta, ¿sí? Entonces ese cambio en la densidad de los receptores, ¿sí? No se produce uniformemente en todos los tejidos y pues aparentemente influye en que haya una sensibilidad de unos tejidos eh, a las hormonas, ¿sí? Tiroideas. También tenemos pues que la estimulación de las catecolaminas, y estos seis son, ahorita veremos, muchos precipitantes que llevan a la formación del episodio de tormenta tiroidea. Disculpen. Se muestra que las catecolaminas, sí, estimulan a que también se produzcan mucha hormona tiroidea. ¿Esto por qué pasa? Porque la hormona, la glándula tiroidea está inervada por varias terminaciones nerviosas simpáticas. Entonces, las catecolaminas pueden estimular la síntesis y la liberación de la hormona tiroidea en algunas circunstancias. ¿Cuáles son esas? Pues hace unos días estábamos hablando con mi compañero Santiago sobre esta presentación que estábamos haciendo y él me preguntaba que en el trauma por qué se presentaba. En ese momento no le supe responder, pero ahorita sí le puedo responder que es por el aumento de catecolaminas, porque el episodio de estrés de un trauma, sí, hace que las catecolaminas, principalmente la norepinefrina y la epinefrina, aumenten. Estas van a las terminaciones nerviosas simpáticas y hace que se aumente la síntesis de hormona tiroidea. Eso es principalmente lo que les quería hablar sobre estos 5 pilares o teorías de la fisiopatología. Entonces, como les quería explicar, ¿sí? Cuando les hablaba del estudio de Brooks y Waldstein, hablábamos de un estudio que se presenta en 1980 en los Anales de Medicina, ¿sí? Que muestra un estudio que se hizo en 9 personas con tormenta tiroidea, ¿sí? Y 16 personas que presentaban pues un episodio de tirotoxicosis. Ellos que encontraron que como podemos ver en la primera tabla, ¿sí? Que estamos indicando ahí, eh, los niveles totales de hormonas tiroideas, ¿sí? Son iguales en los pacientes que presentan tirotoxicosis, tanto tirotoxicosis como tormenta tiroidea. Pero cuando medimos las fracciones de T4 libre, ¿sí? Y las fracciones dializables, ¿sí? De hormona, vemos que en los pacientes con tormenta tiroidea aumentan casi en 1.5, ¿sí? O sea, aumentan como al doble de lo que presentan los pacientes con tirotoxicosis.
¿sí? Entonces, esta es una de las razones por la que cuando, no sé, cuando el paciente hipertiroideo presenta un episodio de tirotoxicosis y sigue sin controlarse, ¿sí? Desarrolla la respuesta de tormenta tiroidea por el aumento no de los niveles totales, sino de la T4 libre. Entonces, ¿cuál es la teoría? Se dice que la T4 libre, al ser significativamente más alta, ¿sí? En los pacientes con crisis, son los responsables de que esto lleve a la crisis que presenta el paciente, ¿sí? O sea, es uno de los principales factores. Entonces, pues como les hablaba, aquí existe una tablita de todos los factores que se presentan que pueden producir una crisis un episodio de tormenta tiroidea, que van desde que se estimule la, la, la glándula tiroidea, como que hacer una cirugía tiroidea, hasta una cirugía no tiroidea, ¿sí? Un trauma, todo eso tiene que ver con una cosa que es el estrés que se produce, ¿sí? Que hace que se liberen catecolaminas, que hacen que eh, lo que les decía previamente, las catecolaminas tienen que ver con las proteínas de unión, tienen que ver con los receptores, tienen que ver con la estimulación para producir los niveles altos de hormonas tiroideas. O sea, las catecolaminas son principalmente la razón por la que se presenta la tormenta tiroidea también. Entonces, todos estos fueron casos, sí, muy extraños que se presentaron y que comenzaron a estudiar. Entonces, prácticamente cualquier cosa hay que pensar que nos puede producir una tormenta tiroidea cuando el paciente es hipertiroideo y no hay un manejo. Es, son cosas que hay que tener en cuenta. Pues ya hablando de las manifestaciones clínicas, ¿sí? Vemos que en un episodio de tormenta tiroidea son síntomas exagerados de una tirotoxicosis y además se presenta una falla multiorgánica, ¿sí? Se presenta fiebre, se presenta taquicardia, se presenta ansiedad, ¿sí? Que son los síntomas que mi compañero Santiago estaba mencionando previamente cuando hablábamos de hipertiroidismo, ¿sí? Estos se presentan de una forma muy exagerada. Entonces la Facultad de Medicina de la UNAM tradujo y sacó los síntomas principales que se presentaban en la tormenta tiroidea, que son estos sacados de la guía del grupo de tiroides de Tokio, de Japón, ¿sí? Los japoneses estudian mucho lo que es tiroides, al igual que cáncer gástrico. Ellos también son muy metidos en lo que es tiroides. Entonces, pues, como vemos, hay como 5 ítems ahí muy importantes que prácticamente no cambiaron y siguen ahí en la guía 2016 de manejo de hipertiroidismo, tirotoxicosis y tormenta tiroidea de Japón, que es que se presentan manifestaciones a nivel del sistema nervioso central que pueden ir desde la crisis de ansiedad que yo les estoy hablando hasta que vaya una alteración de la escala de coma de Glasgow de menor de 14, ¿sí? O sea, nada más con un paciente que esté confuso, ¿sí? Desorientado, uno ya como que piensa siempre y cuando esté asociado a estos otros y no se encuentre excluido, o sea, que no podamos excluir esa desorientación a otras causas diferentes. El paciente también presenta una fiebre mayor de 38 grados y una taquicardia mayor de 130 latidos por minuto, ¿sí? O mayor a 130 presencia de fibrilación auricular. Presenta también signos de insuficiencia cardíaca congestiva que va desde el edema, eh, pues acá no lo mencionan, pero puede ir desde el edema de miembros inferiores, el edema pulmonar, los estertores, ¿sí? Todos los signos que uno encuentra, hasta prácticamente el choque cardiogénico, ¿sí? O que en el NIHA llega y nos diga como que no, es grado 4 porque, mejor dicho, a todo momento, ¿sí? Y por último, también se pueden, o sea, este último no siempre se presenta, pero es importante tenerlo en cuenta, que son las manifestaciones gastrointestinales o hepáticas, ¿sí? Que son las náuseas, el vómito, la diarrea, la ictericia, ¿sí? Acá nos muestra que una bilirrubina mayor a 3, ¿sí? Pero si nosotros vemos que el paciente está ictérico, ¿sí? De una tenemos que pensar asociado a estas otras causas y siempre y cuando no esté excluido por otras causas. Hablando un poquito más de lo que es la parte mental, que también se presenta, o sea,
si uno habla de estos síntomas, uno dice, puede ser una tirotoxicosis. ¿Cómo definimos si es una tirotoxicosis o una tormenta tiroidea? Pues este es un artículo del 2015, ¿sí? Que habla sobre es un estudio retrospectivo sobre cómo los signos que se presentan a nivel de pacientes con tormenta tiroidea frente a una tirotoxicosis. Entonces, como podemos ver en la primera gráfica, acá se hablan de varios síntomas que fueron los que yo les hablé inicialmente, ¿sí? Que está la taquicardia, ¿sí? O que presente una fibrilación auricular, ¿sí? La alteración gastrointestinal o hepática, ¿sí? La fiebre, los signos de falla cardíaca, los factores precipitantes que son los que les mencioné antes, y si podemos ver el cuadro, todos ellos están presentes, todos ellos. O sea, los pacientes que tienen, los 125 pacientes que se estudiaron eh, que tenían tirotoxicosis, ¿sí? Muchos de ellos presentaban lo que es las alteraciones gastrointestinales y la taquicardia también, ¿sí? O sea, son muy parecidos, ¿sí? No se presentaron en todos, pero sí es muy parecida la diferencia entre los pacientes con tirotoxicosis frente a falla a una tormenta tiroidea. ¿Qué es lo que nos cambia aquí? Y es importante tenerlo, la alteración mental. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con síntomas de tirotoxicosis, ¿sí? Pero que además esté con una alteración mental, uno ya tiene que pensar, esto no es una tirotoxicosis, esto es otra cosa que es mucho más grave, que es la tormenta tiroidea. Y como podemos ver en la otra gráfica, ¿sí? Los porcentajes de pacientes son muy parecidos, ¿sí? O sea, los pacientes con taquicardia, con las fallas gastrointestinales hepáticas, con los signos de falla cardíaca, con los factores precipitantes son muy parecidos, o sea, difieren en un 20%, ¿sí? Pero difieren más, o sea, pero son más diferentes ahí en lo que estamos hablando, la alteración mental. Entonces, ¿cuál es la conclusión de este artículo? Que la alteración mental es importante tenerla en cuenta para definir si es una tirotoxicosis o una tormenta tiroidea, como les había dicho antes cuando estábamos analizando el cuadro anterior. Lo mismo la fiebre. La fiebre, pues muchos pacientes con tirotoxicosis no la presentan, ¿sí? Pero puede ser también un factor o un síntoma, un signo que nos puede ayudar a direccionar el diagnóstico y el tratamiento. ¿Cómo hacemos el tratamiento? El diagnóstico, perdón. Ya me iba a ir al tratamiento sin haber hablado antes de un diagnóstico, de cómo diagnosticar. Entonces, es principalmente y eminentemente clínico. Nosotros no podemos esperar a que el paciente le saquen los laboratorios de que la T3, la T4, sí, las catecolaminas. No, no podemos esperar laboratorios de nada. Tenemos que hacer un diagnóstico clínico rápido porque necesitamos hacer un tratamiento igualmente rápido, porque la vida del paciente está corriendo peligro. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Con esta tabla, ¿sí? Que es como una escala de puntaje para ver si el paciente tiene tormenta tiroidea. Esta escala de Brutin y Wartowski, ¿sí? Lleva muchos años, 30, 40 años, no recuerdo bien, que se maneja, ¿sí? Y esta es una base importante, por ejemplo, en las guías de diagnóstico, manejo y tratamiento de la tormenta tiroidea en Japón, ¿sí? Entonces, como les digo, se manejan varios parámetros, se manejan a nivel de la termorregulación, a nivel cardiovascular, a nivel gastrointestinal o hepático, de las alteraciones del sistema nervioso y si hay eventos precipitantes o ausentes. Entonces tenemos que ver, ahí da unos puntajes en múltiplos de 5, ¿sí? Que es la fiebre, ¿sí? Entonces, si el paciente no tiene fiebre o tiene como una febrícula ahí, pues uno le da un puntaje de 5. Ya si tiene una fiebre mayor a 40, uno le da un puntaje de 30. También en la disfunción cardiovascular, aquí miramos tres cosas. La primera,
si tiene taquicardia, ¿sí? Si hay fibrilación auricular y si hay signos de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Entonces, esas tres cosas hay que mirarlas. Recordemos que cuando yo dije al principio, una tormenta tiroidea son signos exagerados de tirotoxicosis más disfunciones orgánicas. Entonces, aquí miramos la cardiovascular. Tengo que mirar también si hay una disfunción gastrointestinal, si presenta síntomas como diarrea, dolor abdominal, vómito, ¿sí? Eso es un puntaje de 10. Pero si ya nos presenta ictericia, es que la disfunción es severa y ya se le da un puntaje de 20 y eso ayuda como que a que tenemos que pensar rápido en iniciar el manejo. Las alteraciones del lenguaje, lo que les decía, se manejaba mucho la escala de Glasgow, ¿sí? Pero acá también nos dice como si el paciente tiene agitación o si incluso llega a una crisis convulsiva o un estado de coma, ¿sí? Un PL. Y los factores precipitantes, como yo les dije, son importantes, pero cuando ya se suma el puntaje total, si es menor de 25, uno dice no parece una tormenta tiroidea, calmémonos un poquito, pero si vamos a tratarlo rápido. Pero si ya es una tormenta tiroidea, ya es una tormenta tiroidea, si el puntaje mayor es a 45 puntos. ¿Qué pasa cuando está entre 25 y 44? Hay que mantener en observación e ir tratando, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos llevar a ese paciente a que esté controlado, ¿sí? Sus niveles de hormonas tiroideas, ¿sí? Entonces, ya teniendo el diagnóstico con este cuadro que es eminentemente clínico, ahí ya podemos decir, vamos al tratamiento. Entonces, en el tratamiento, pues inicialmente tenemos 5 objetivos y metas. La principal y la de principal urgencia sería reducir los signos y síntomas de la tirotoxicosis. Esto se hace, pues, primero interfiriendo en la síntesis y liberación de hormonas tiroideas y también reduciendo la conversión periférica de la T4 a T3. Asimismo, al mismo tiempo, es importante tratar los signos y síntomas sistémicos, como la fiebre alta, el estado de shock, si está presente, la deshidratación y manifestaciones organoespecíficas. En este punto es importante disminuir el tono simpático en el sistema cardiovascular especialmente y en el sistema nervioso en algunos casos que pueden dar lugar a convulsiones. Tratar posteriormente la causa desencadenante si es que no ha sido tratada correctamente y administrar una terapia definitiva para evitar que este suceso se vuelva a repetir. Entonces, los fármacos de primera línea, tenemos bastantes fármacos que pueden servirnos útiles, pero los de primera línea serían las tionamidas, que en este caso los dos más conocidos son el metimazol y el propitiluracil. Se recomiendan como fármacos de primera línea. Estos tres tienen puntos de acción común. Van a interferir en el proceso de oxidación de yoduro a yodo y posteriormente también interfieren en la incorporación del yodo a los residuos tirosil de la tiroglobulina y en el acople de estos para formar la T4 y la T3. El propitiluracil tiene la ventaja también de que puede inhibir la conversión de T3 a T4 en tejidos, de T4 a T3 en tejidos periféricos, perdón. Y por eso se recomienda más el uso inicialmente de propiltiuracil. Y se recomienda más en mujeres embarazadas y que tengan otros problemas. La ventaja del metimazol es que tiene una vida media más larga, lo que promueve que solo sea necesaria una dosis al día. Es importante en la terapia de la tormenta tiroidea el orden de los fármacos. Primero siempre la mayoría de guías y artículos recomiendan empezar con las tianamidas y posteriormente la terapia con yodo inorgánico, ya que si este se administra primero, este estimula la creación de hormonas tiroideas. Entonces, este se recomienda administrar 1 hora o media hora después de administrar las tianamidas. Aquí se da el efecto Wall-Chaikov, que dice que el yodo en grandes concentraciones inhibe la formación de hormonas tiroideas. Esto se debe probablemente a la inhibición de la
enzima tiroperoxidasa al quitar el peróxido de hidrógeno que necesita para dar la reacción. En concentraciones superiores a 1 micromol se da este efecto, pero este efecto solo dura 48 horas en una dosis. A las 48 horas ya la tiroides se empieza a recuperar y el efecto inhibidor del yodo desaparece. Si se administra continuamente, su efecto es máximo de 10 a 15 días. De ahí el efecto ya no es eficaz y deja de producir la inhibición de la secreción de hormonas tiroideas. Y la liberación, este fármaco se usa para inhibir la liberación de hormonas tiroideas preformadas y que están acumuladas en el coloide, por lo cual no es útil pues, para tratar enfermedades hipertiroideas que sean crónicas, porque su efecto de 10 a 15 días ya no es eficaz. Entonces se lo usa en crisis tiroideas como lo es la tormenta tiroidea. Aquí vemos las gráficas con ácido con hipodato, la ingestión de hipodato. El hipodato es un medio de contraste que se usa en radiología. Entonces vemos acá la T3 que disminuye casi en un 50% al segundo día, a las 48 horas. Y la T4 disminuye al día 3 casi como un 25%, 20%. Pero posteriormente se pierde el efecto inhibitorio de estas dos hormonas. Entonces tenemos aquí las presentaciones. Pues, el yodo inorgánico se lo puede administrar como yoduro de potasio, 5 gotas por vía oral cada 6 horas, solución del Lugol, de 4 a 8 gotas por vía oral cada 6 a 8 horas, el hipodato de sodio y el ácido diaponoico, aquí perdón, no es gotas sino es gramos, 1 a 3 gramos por vía oral una vez al día. Estos dos pues son medios de contraste, pero no se los consigue como una presentación para administrar para esta patología. El tratamiento de apoyo, como el segundo paso de tratamiento, sería tratar los signos y síntomas sistémicos. Entonces, la fiebre, se recomienda usar el paracetamol, que es el fármaco de elección. No se recomienda usar los salicilatos porque disminuyen la disponibilidad de la proteína de unión a tiroxina. Recordemos también que la T4 y la T3, casi el 99% está unida a proteína transportadora de tiroxina, de unión a tiroxina. Entonces, al afectar esto, habría más hormona tiroidea libre para que ejerza sus efectos biológicos en los tejidos diana. Tratar por si hay manifestaciones gastrointestinales como vómito y diarrea, y también por la pérdida de líquidos que se da por el aumento de temperatura y la sudoración excesiva. Entonces se recomienda la administración de líquidos intravenosos con dextrosa del 5% a 10% y conjuntamente con la administración de vitaminas, ya que se usa esto para prevenir la encefalopatía de Wernicke, que se da cuando se administra líquidos intravenosos y no hay el cofactor, que sería la tiamina en este caso. Y también se usan medidas de enfriamiento externo como compresas de agua para tratar de mejorar un poco los signos en la piel. Las terapias complementarias, se ha visto pues, en estudios que las hormonas tiroideas aceleran el metabolismo del cortisol al estimular la síntesis de enzimas hepáticas, pero también promueven su liberación. Y en algunos estudios como este se ha visto que disminuyen que crean una posible insuficiencia adrenal relativa. Esto no se mira así como digamos tan evidentemente, pero sí se puede ver en este estudio que hicieron, en el cual se hizo una estimulación por corticotropina en pacientes hiperpre, eran el grupo de pacientes que habían tenido una crisis tirotóxica, hiperpots era un grupo de pacientes eutiroideos. Entonces aquí podemos ver que hay una disminución un poco significativa de la liberación de cortisol al estimular por corticotropina, lo cual haría ver una posible insuficiencia adrenal. Por lo cual se recomienda administrar conjuntamente hidrocortisona, 100 miligramos intravenoso cada 8 horas. Y esto tiene la ventaja también que los glucocorticoides ayudan a inhibir un poco la conversión de T4 libre a T3.
en los tejidos periféricos. Ya tratando los síntomas sistémicos, digamos que los más visibles serían los causados por el aumento del tono simpático. Entonces ahí se recomienda el uso de beta bloqueadores, en el cual pues tenemos varios. El propranolol es quizá el más conocido y más usado. El problema de este es que no es selectivo, afecta por igual receptor beta 1 y beta 2. El problema aquí serían los pacientes que ya tengan una enfermedad reactiva pulmonar o que tengan una insuficiencia cardíaca congestiva, por lo cual se recomienda el uso de otros fármacos que sean cardioselectivos, como es el metoprolol, nandolol, atenolol y el esmolol, que viene en una presentación de intravenoso. Aquí es importante tener en cuenta en pacientes que sufran insuficiencia cardíaca y analizar la causa de la insuficiencia, porque si la causa es la taquicardia, la terapia con estos fármacos sería muy útil, pero si esa no es la causa, entonces tendríamos que buscar otros nuevos fármacos que no causen una hipotensión en el paciente y posibles complicaciones. Posteriormente, la terapia con yodo radioactivo no se recomienda hacer después de la administración del yodo, porque quedan reservas con las que se puede seguir sintetizando hormonas tiroideas. Se recomienda ya como para un tratamiento posterior de 1 a 2 meses a la tormenta tiroidea. No se recomienda en mujeres embarazadas y niños porque tiene potencial teratogénico y consiste en la administración de una partícula radioactiva de yodo, generalmente 131, el cual entra a la célula como por el transportador de yoduro, el NIS, y puede tener pues aquí dos vías. La una produce dos tipos de rayos, los rayos beta y los rayos gamma. Los rayos gamma atraviesan en los tejidos sin causar daño y dan un cierto brillo a las células y se usan pues en la gammagrafía de tiroides. Pero en cambio los rayos beta tienen destruyen los tejidos y causan la muerte, un efecto citopático en las células de la tiroides, el cual puede persistir durante más de 2 meses o más de 1 mes a 2 meses después de la administración, lo cual se usa pues para disminuir los síntomas, por ejemplo, en una enfermedad de Graves. Aquí tenemos las terapias alternativas, que es cuando las tianomidas pueden generar entre los posibles efectos hepatotoxicidad, agranulocitosis, disminución pues de las células de los granulocitos, y efectos pues son como digamos los más graves y poco deseables. Otros pueden ser la urticaria, las artralgias, pero en esos casos entonces se recomienda el uso del carbonato de litio, el perclorato de potasio. El carbonato de litio inhibe la captación de yodo por parte de la tiroides, de tal manera que disminuye la síntesis de hormonas tiroideas. Y el perclorato de potasio que vemos aquí en esta imagen es un antagonista del transportador de yodo-sodio, del NIS. Entonces, de esta manera inhibe el transporte de yodo al interior de la célula tiroidea. Estos fármacos se usaban en el pasado, pero actualmente con el desarrollo de las tianomidas y el yodo inorgánico, su posible efecto beneficioso al equilibrarlo con los posibles daños, porque estos fármacos tenían bastantes efectos pues, adversos que no eran deseables en la terapia. Y el otro fármaco que también se recomienda es la colisteramina, un secuestrador de ácidos biliares que disminuye la circulación enterohepática de las hormonas tiroideas y promueve la eliminación de estas a través del intestino. En el manejo perioperatorio se refiere a, como dijo nuestro compañero, mencionaba el compañero Gabriel hace un momento, una condición estresante es un desencadenante para una tormenta tiroidea, y en el pasado, a principios del siglo XX, la tormenta tiroidea causaba una importante mortalidad del 20 al 8% en casos de cirugía de tiroides. Con el uso de terapia preoperatoria se redujo la mortalidad a cerca del 1%. Entonces, la terapia preoperatoria consiste en la administración de estos fármacos.
beta bloqueantes que se continúan después del procedimiento postoperatorio, las tianoamidas, los agentes colecistográficos y los corticosteroides como la hidrocorticosterona, ya que ayudan pues también a disminuir la conversión y por lo de la insuficiencia adrenal relativa, y las tianoamidas. Bueno, entonces ya hablando como hablamos ahí a grosso modo, bueno, no tan a grosso modo, mi compañero fue bastante enfático en el tratamiento. Hablamos desde un aspecto agudo y vamos a hablar ahora desde un aspecto de la terapia definitiva, ¿sí? Entonces, cuando ya logramos controlar la tormenta tiroidea, ¿sí? Debemos proporcionar un tratamiento permanente del hipertiroidismo. Entonces, eh, el retiro, ¿sí? Del manejo inicial durante la hospitalización debe ser retirado de forma lenta porque la vida media de la T4, ¿sí? Es de una semana. Entonces, por lo tanto, el paciente se le da salida, ¿sí? O se mantiene en hospitalización y hay que hacerle un control seguido. Entonces, además de eso, pues hay que hacerle un control muy seguido ambulatorio, debe ser bastante seguido antes de definir cuál va a ser el tratamiento definitivo. Entonces, tenemos dos tipos de tratamiento. Uno es la ablación con el yodo radioactivo, ¿sí? Y otra, la cirugía. Entonces, muchos pacientes van a manejarse con yodo desde su tratamiento agudo y por lo tanto la ablación con yodo radioactivo debe postergarse por como lo mencionó mi compañero Santiago, ¿sí? Debemos aplazar hasta que eliminemos todas las reservas de yodo intratiroideo que se presentaron tanto para el manejo agudo como el yodo que estuvo produciendo la paciente o el paciente que presentó que llevó hasta a que presentara la tormenta tiroidea. Entonces, durante este periodo, que es importante, el paciente debe continuar con las tionamidas, ¿sí? Y se le deben hacer estudios seriados de la función tiroidea para evaluar cuándo ya se estabilizó. Y si se planificó que el paciente se beneficia de cirugía, antes de proceder a ella se debe preparar y controlar adecuadamente el hipertiroidismo, porque nos puede hacer un efecto rebote y puede ser aún más catastrófico. ¿Listo? Entonces, por último, y así a manera de grosso modo, la continuación del tratamiento con agentes de tinoamida, ¿sí? Es una alternativa aceptable para los pacientes que cumplen los requisitos. Y estos tratamientos definitivos se deben dejar a largo plazo una vez ya tengamos bien controlado el hipertiroidismo en el paciente. Lo más importante en el tratamiento definitivo. Listo, entonces estas serían las conclusiones de este gráfico extraído de, como dijo mi compañero, el país que quizás más investigación ha hecho sobre este tema es Japón, y publicó estas guías en el 2006, en el que hace como un resumen de cuáles serían los pasos hasta llegar al tratamiento de la tormenta tiroidea. Pues aquí sería los síntomas iniciales: fiebre alta, taquicardia marcada, falla cardíaca congestiva, disturbios en la conciencia, síntomas gastrointestinales, pues ahí llega el paciente hacia las unidades de servicio. Entonces aquí es importante que ellos señalan que se debe tratar estos 5 pasos, el que señalan el ABCDE en inglés, las vías aéreas, la respiración, la circulación, la disfunción del sistema nervioso central y la exposición al medio ambiente y control de eso. Entonces aquí analiza lo que dijo nuestro compañero al inicio, las posibles causas de una tormenta tiroidea. La más frecuente es el tratamiento por enfermedad de Graves, historia de tratamiento por enfermedad de Graves, historia familiar de enfermedad tiroidea, coto, bocio y de la glándula tiroidea, el exaltasmo, temblor en los dedos, pérdida aguda de peso,
y enfermedad destructiva. Entonces, esos son los criterios de diagnóstico con la escala que mencionó mi compañero Gabriel hace un momento. Y aquí ya se haría la medición de los niveles de la T3, T4, TSH y los niveles de anticuerpo, que son pues, los que están presentes en la enfermedad de Graves. En la enfermedad de Graves están presentes estos y son negativos en las tiroiditis destructivas. Entonces, si tenemos niveles normales de T3 libre, T4 libre y TSH niveles, deberíamos considerar otra enfermedad o otro diagnóstico diferencial. Mientras que si tenemos un alto nivel de T3 libre y T4 libre y un nivel indetectable de TSH y posiblemente pues tengamos estos anticuerpos que son los que va a activar el receptor de la TSH, deberíamos pensar en un tratamiento de intensivo de tormenta tiroidea y definir si pudo ser causado por una posible enfermedad de Graves que no se trató a tiempo o que no se hizo correctamente, no se hizo un seguimiento adecuadamente del desarrollo de la enfermedad. Eso fue como a grosso modo. Claro que en algunas partes fuimos muy empáticos de lo que fue la tormenta tiroidea. Las conclusiones de las conclusiones es que esto es la tormenta tiroidea, la máxima manifestación de la tirotoxicosis. Es muy rara, muy poco frecuente, pero con una alta tasa de mortalidad si no se maneja a tiempo. Entonces, hay que hacer el diagnóstico clínico, sospechar en los pacientes con hipertiroidismo no controlado, ¿sí? E iniciar un manejo rápido, porque es del manejo, del tiempo que nos gastemos diagnosticando y llevando un tratamiento, vamos a lograr que ese paciente llegue a un final feliz y no que nuestra finalidad sea que el paciente tenga complicaciones y que quizás muera. Eso creo que es todo. Muchas gracias por el tiempo que invirtieron en escuchando esta presentación. Espero se hayan aclarado muchas dudas, pero también que se hayan formado más preguntas para seguir investigando y profundizar aún más en este tema. Gracias a todos.